Bienvenidos a una nueva temporada de su programa El Debate. Usted tiene la última palabra. 4 años llegando a usted por la señal www.rdelcampo.v.blogspot.com. 4 años entregándole el programa que muestran lo que otros no muestran porque llega donde otros no llegan. Soy Roberto del Campo Valdés y en esta primera edición me hubiese gustado iniciar con algo más positivo, más alegre o tal vez más divertido. Sin embargo, como programa de información no podemos estar al margen del desastre natural que ha afectado a nuestro país y que nos ha puesto en los titulares de la prensa mundial. En este primer programa nos acompaña Yair Díaz Cáceres, quien es profesor de Historia y quien dicta actualmente la cátedra de Realidad Nacional, con quien analizaremos el actual panorama de nuestro país tras el terremoto del recién pasado 27 de febrero. Yair, bienvenido y gracias por estar con nosotros hoy. Muchas gracias, Roberto, por tu invitación, y es un placer nuevamente poder estar con tus auditores y poder comunicar algunas ideas, siempre y cuando estas puedan tener algún valor. Déjeme partir preguntándole, Yair, ¿cómo vivió usted este terremoto? Mira, gracias a Dios, dentro de todo lo impactante que fue esto, feliz te diría, porque estaba con mi familia, estaba en un lugar seguro y solamente la impresión muy fuerte, a pesar de que ya tengo 3 terremotos en mi cuerpo, el del 60, el del 85 y este. Y bueno, yo diría que... Pero nunca dejan de asustar estos fenómenos. Sí. En todo caso diría que después de ver todo lo que ha ocurrido en nuestro país, la desgracia que ha afligido a tantas personas, te diría que bien un privilegiado dentro de todo. Ha transcurrido poco menos de un mes del sismo y en la prensa surgen titulares como megaterremoto e incluso cataclismo. ¿Se ajustan a la realidad estos términos? En gran parte sí. No cabe duda que es un megaterremoto. Desde el punto de vista estadístico califica perfectamente para un sismo de esa categoría y para cataclismo en algunos aspectos también, porque todo aquel movimiento que sea capaz de cambiar la litósfera, vale decir la corteza terrestre en algún punto, ya es un evento mayor que calificaría para cataclismo. Sabemos que hay zonas del sur de Chile que se han deprimido y otras que han emergido, y ha cambiado un poco, digamos, la forma del relieve, así lo demuestran fotos satelitales. Por lo tanto, calificaría para un cataclismo localizado en la zona que ya conocemos de sobra. ¿Tiene alguna relación, Yair, el hecho de que este terremoto además haya estado acompañado de un tsunami? Bueno, son 2 eventos distintos, aunque en este caso estrechamente relacionados. Están estrechamente relacionados, pero técnicamente son 2 eventos distintos que en algún momento se asocian e interactúan. El megaterremoto, que es un movimiento fuerte y violento de la corteza en el fondo marino, genera una onda que al expandirse y llegar a la superficie va a generar este maremoto, que es bien parecido técnicamente a un tsunami, que en su definición es una ola de bahía. Ya dado que el maremoto recorre grandes extensiones, esto no habría ocurrido en el caso de nuestro país porque la ola llegó muy rápido y se parecería más a un tsunami. Maremoto sería para las regiones que están en Oceanía, que están más lejos y que por lo tanto tuvieron una capacidad de respuesta, tuvieron un mayor tiempo de capacidad de respuesta. Pero sin duda que este fenómeno magnificó los daños ya hechos por el terremoto. Sí, no cabe la menor duda. Sobre lo mismo. El pasado 12 de enero la nación de Haití sufrió los estragos de un terremoto. Comparativamente hablando, Yair, ¿cuál es el análisis que se puede hacer de estos 2 eventos? Yo te diría que con respecto a las consecuencias, está dentro de lo que es lamentar lo que ha ocurrido en ambos pueblos, digamos. Ahora, en el origen del terremoto hay una diferencia que es notable, dado que el terremoto de Haití da la impresión de que fue un movimiento mucho más superficial, ¿no? Y generado por otro tipo de condiciones. Como ya casi todo el mundo sabe, porque es un conocimiento ampliamente difundido, los terremotos en Chile se producen por la subducción de una placa bajo otra, que en este caso sería la placa de Nazca, que se subduce o se sumerge bajo la placa sudamericana. Este roce... Pero vimos 2 naciones que en definitiva sufren un fenómeno natural que es un terremoto. Sin embargo, forma en que estas 2 naciones viven este mismo fenómeno
nos da la impresión de que Haití fue mucho más afectado, siendo que tuvieron un terremoto de menor magnitud. Bueno, que las variables que tú puedes manejar para determinar daños y cantidad de víctimas son muchas. Yo creo que la variable calidad de construcción es muy importante a la hora del análisis de estos dos fenómenos y donde sale muy bien parada la construcción en Chile, a pesar de los daños que se nos han mostrado reiteradamente por la televisión. La construcción moderna en Chile es de muy buena calidad. Lo más afectado en el territorio son las construcciones antiguas, las de adobe. El caso más concreto es de la ciudad de Cauquenes, es una ciudad muy antigua y que su construcción es principalmente de adobe. Porque las imágenes que recibimos de Haití, por ejemplo, se cayó incluso el Palacio Presidencial. O sea, prácticamente el presidente de la República se convirtió en un damnificado más en Haití. Claro, el terremoto de Haití en su desarrollo, digamos, y en su origen es distinto al de Chile. El nuestro se produce a una gran profundidad en el continente, en cambio el de Haití pareciera ser que es un terremoto bastante superficial. Y esa calidad superficial asociada a una mala calidad o precaria calidad de la construcción en Haití da como resultado, digamos, un desastre mucho mayor, con mayor cantidad de pérdidas humanas. Y bueno, ahí quedan al descubierto una serie de falencias, digamos, que tienen que ver con el hombre y cómo se plantea ante la construcción, ante la naturaleza. O sea, en Haití se ve por los resultados de que no hubo un sentido de anticipación para un evento de esta naturaleza. Siendo un terremoto de menor intensidad, provocó mucho más daño y mucho más víctimas. Definitivamente. Después del terremoto vimos llegar una gran cantidad de ayuda internacional, teléfonos satelitales, hospitales de campaña, agua, alimentos, la lista es larga. Pero, ¿cuál es la lectura que tenemos que hacer de este hecho en particular? ¿Somos un país tremendamente querido en el mundo o simplemente no contamos con los recursos para enfrentar una emergencia como esta? ¿Cuál es la lectura que tendríamos que hacer de esto, Yair? Hay varias situaciones planteadas en tu pregunta. Primero, con respecto a las cosas de las cuales carecemos, yo te diría que esto fue como una fotografía, donde algunos organismos y algunas personas salieron muy bien en la foto, mientras que otros salieron muy mal. Y ahora, desde el punto de vista institucional, da la impresión de que no estábamos preparados para un desastre de esta naturaleza. ¿Por qué le hago la pregunta, Yair? Porque cuando vemos llegar hospitales de campaña, la primera pregunta que tal vez nos hacemos los auditores y yo es, ¿no contamos en Chile con este tipo de elementos siendo que somos un país sísmico? O sea, no contamos y que constantemente estamos azotados por tragedias naturales, no solamente los terremotos. Bueno, en esta foto que yo te señalaba anteriormente, está claro que no contábamos ni estábamos preparados. Siendo un país sísmico, no hay una cultura sísmica en este país, ni a nivel de instituciones, ni de gobierno, ni de la ciudadanía. El terremoto que recién nos afectó nos dejó, por decirlo de alguna manera, al desnudo todas nuestras falencias. Y tal vez eso puede significar o servir que esta crisis puede ser generadora de oportunidades de cambio, oportunidades de solidaridad. Para replantearse ciertas replantearse muchas cosas, digamos, que está claro que no estaban planteadas, a pesar de que yo coincido contigo que siendo un país sísmico debiéramos haber tenido una capacidad de respuesta más efectiva y más eficiente. Yair, en su análisis, ¿cómo siente que el país ha enfrentado este terremoto? ¿Nuestras instituciones estaban preparadas o literalmente se nos movió el piso con todo esto? Yo pienso que, te vuelvo a insistir, pienso que el terremoto nos desnudó, o sea, no estábamos preparados. Ahora, la respuesta... Porque enfrentamos durante el sismo y durante las horas posteriores del sismo un colapso en las comunicaciones, una interrupción en la conectividad del país. Considerando que estamos tan bien catalogados dentro del concierto mundial, no deja de llamar la atención que en Chile se corten 4 puentes y el país quede prácticamente aislado. No deja de llamar la atención que los teléfonos celulares, por ejemplo, dejen de funcionar a segundos de que se produzca un sismo. Entonces, ¿cuál es, en definitiva, cuál es el panorama que estamos viendo? Yo creo que esto no solo es un problema del país, yo creo que la conectividad, digamos, y la tecnología se ha mostrado, a partir del ejemplo de Chile, de lo que ocurrió en Chile, se muestra como una tecnología bastante vulnerable. Yo creo que en cualquier parte del mundo habría ocurrido lo mismo. Con respecto a los puentes que tú señalas, Chile es un país con una geografía muy especial,
y que está conectado a través de un valle longitudinal atravesado por muchos ríos, por lo tanto tiene muchos puentes. Es normal entonces que habiendo tantos puentes y si se caen algunos, inmediatamente el flujo de mercaderías y el tránsito de personas, digamos, Se afecta todo lo que es la red de inmediatamente. abastecimiento. Claro, ahora, lo que sí se echó de menos en este caso fueron alternativas de comunicación que están disponibles, digamos, en el mercado mundial y que es tecnología conocida por todos los países. Eso se echó de menos. ¿Como cuáles, Yair? Por ejemplo, teléfonos satelitales, canales especiales de comunicación que estén exclusivamente al servicio de este tipo de situaciones y que no se vean colapsados por una sobredemanda de llamados y que estén solamente disponibles para casos de emergencia. Eso claramente quedó como una falta o una falencia y al debe en caso de emergencia. A casi un mes del terremoto, ¿cuál es el panorama actual del país? ¿En qué etapa del proceso nos encontramos? En este momento yo diría que estamos en una etapa de evaluación, estamos en una etapa sumamente complicada porque hay que reevaluar todo, la forma de construir, la forma de relacionarnos, la forma de actuar de las instituciones. En otras palabras, estamos recomponiéndonos desde una situación límite hacia una situación de normalidad. Yo pienso de que muchas veces esto puede servir como una oportunidad de desarrollo. Bueno, de hecho, muchas actividades económicas se van a ver potenciadas, digamos, por la demanda de factores productivos asociados con la construcción, por ejemplo, materiales de construcción, madera, fierro, cemento, toda la industria los profesionales que trabajan en eso. Todos los profesionales, todas las personas. ¿Y quiénes a su juicio se van a ver desfavorecidos con Bueno, en principio todos los proyectos de desarrollo que estaban planteados hacia futuro van a tener que ser postergados porque esos recursos van a tener que ser reutilizados en la reconstrucción. Ahora, pienso de que si las cosas se hacen como se han prometido hacer, la construcción de todas esas zonas va a ser mejorada. Ahora, los perdedores claramente son los habitantes de las zonas que van a pasar de una situación económica medianamente estable a una situación de pobreza y carencia. Yo creo que durante un tiempo bastante largo esta gente va a vivir situaciones muy complicadas, especialmente ahora que se nos viene el invierno. Yo realmente es una de las cosas que veo más complicada y que más me acongoja, digamos, en lo personal, es ver la posibilidad de mucha gente viviendo prácticamente la intemperie durante un periodo largo de tiempo. No veo que la solución vaya a llegar muy rápida. Es una situación realmente caótica. La palabra que más suena en estos días es justamente reconstruir, pero en términos prácticos, Yair, ¿cuánto tiempo y cuántos recursos económicos nos va a costar volver a reconstruir el país? El presidente de la República en un discurso reciente ha señalado una cifra ya más o menos definitiva de 30.000 millones de dólares, lo cual es una cantidad de dinero para la capacidad del país enorme. El financiamiento de eso tendrá que buscarse tanto en los recursos internos, los ahorros internos del país, como en el ahorro externo, o sea, vale decir préstamos del exterior. Ahora, pienso que la reconstrucción de las propiedades, digamos, privadas, de las casas, de las fábricas, va a demorar no menos de un año, en el mejor de los casos. Y pienso que mucha de la infraestructura puede durar hasta 3 años recuperarla. O sea, aquí los plazos son de largo aliento, o sea, mucho más largo de lo que la gente requiere. Pero es una realidad que no podemos apurar ni obviar. Porque actualmente tenemos ciudades como Talca, Concepción, Talcahuano, Cauquenes, entre otras localidades que han sido muy afectadas, que están literalmente en el suelo. Me tocó visitar Talca hace muy poco y la verdad es que el panorama es bastante desalentador. O sea, cuando uno piensa cómo vamos a levantar todo esto, cuando a casi un mes del terremoto todavía no podemos sacar los escombros de la calle. Entonces cuesta un poco imaginarse cómo vamos a volver a la normalidad de lo que eran nuestras vidas antes del terremoto. Bueno, mira, yo confío mucho en la capacidad del ser humano en cuanto a recrearse y a regenerarse en estos aspectos. Digamos, yo pienso que con ayuda de las instituciones, con la enorme ayuda privada que en este momento se está movilizando, vamos a tener, y es un asunto muy claro, tenemos que reconstruir todo eso. Ya se están moviendo muchos escombros, se ve que hay una voluntad de reconstruir, de recuperar todo lo perdido, pero como te digo, esto no es una cosa de un día para otro. Tal vez en nuestra cultura actual
la instantaneidad se ha instalado, o sea, queremos todo muy rápido. Pero estos procesos, por la magnitud de lo que hay que recuperar, por la magnitud de los millones de toneladas de escombros que hay que mover, no es una cosa que vaya de la mano con el sentir de instantaneidad que tenemos, es un proceso lento. Hay cosas técnicas que respetar y hay protocolos que hay que respetar. Por ejemplo, ¿qué se hace con esos millones de toneladas? ¿Dónde se depositan? En este momento se está buscando lugares en Santiago, por ejemplo, donde hay más de 1.700 viviendas destruidas y se están buscando vertederos de estos escombros y lo mismo se está haciendo en provincia. Ahora, de zonas pequeñas que están destruidas complica bastante más el tema, porque cuando estamos en una ciudad como que el daño está focalizado, pero cuando este daño se multiplica por miles de villorios, poblados, etcétera, la cosa es muy complicado, tanto para asistirlos con ayuda como para lo que es la reconstrucción. La pregunta que mucha gente se hace en este instante, incluyéndome yo, es: ¿el Estado chileno está preparado para enfrentar el tremendo desafío que significa reconstruir Chile? ¿De dónde vamos a sacar los recursos para esto? Usted mencionaba que obviamente vamos a tener que recurrir a todo lo que son nuestros recursos internos y, digamos, de alguna parte vamos a tener que sacar lo que falta. Pero en estos momentos la institucionalidad del país ¿está a la altura de este desafío? Yo pienso que no se puede dudar si se está o no se está a la altura. Yo creo que el desafío es tan definitivo que hay que estar a la altura, no queda otra. Aquí está en juego, digamos, la dignidad de las personas, la salud de las personas, la salud física y mental está en juego. O sea, no podemos dejar a más de 2 millones de personas en situación de desamparo. Aquí hay que aunar todas las fuerzas, y tengo entendido que así lo ha planteado la oposición en este momento, que es la Concertación, al gobierno, de sumar todas las fuerzas para poder recuperar no solo en lo material al país, sino que también en lo espiritual. Aquí el desafío es un imperativo que no hay lugar a duda de que tenemos que responder a él y salir adelante. No hay otra lectura del problema. Llegando al final ya de nuestra primera edición, los auditores del debate lo escuchan. ¿Hay algo que quisiera decirles? Yo pienso que estos son los momentos en que los pueblos y las sociedades tienen que mantenerse absolutamente unidos, tienen que dejar de lado todas las aspiraciones personales, políticas, todos los intereses de partido, y la autoridad es la primera que tiene que dar el ejemplo, todo tipo de autoridad, y sumarse en este proyecto que, por su envergadura, no puede ser acometido más que por todos los chilenos. Esto es imposible que se solucione con divisiones, con mezquindades. Aquí todos tenemos que empujar este carro hacia adelante. No es posible y dejar de lado, digamos, para no extenderme más, dejar de lado para tiempos posteriores, para tiempos más normales, todas nuestras diferencias. Aquí hay que sumar voluntades. Más allá de quién la lidere, que si nos gusta o no nos gusta quién lidera este proceso, hay que pensar en los que sufren y hay que pensar por sobre todo en Chile. Es lo que yo llamo una actitud más republicana, que va más allá de los partidos políticos y que debiera ser más permanente en nuestro país. Más de unidad nacional. Exactamente. Como tanto se pregona en estos días, ¿no? Sí. Aquí es donde veremos realmente la unidad nacional. Claro. Yo lo único que pido es que sea más que un discurso, y ojalá que la gente no se reste porque el discurso lo pronuncia un determinado sector político u otro sector político. Vuelvo a insistir, yo pienso que aquí el desafío es gigantesco y necesita de la voluntad de todos los chilenos. No es el momento para eso. No es el momento para definitivamente. Tras este completo análisis, no me queda más que agradecer la presencia de Yair Díaz Cáceres, profesor de Historia y docente de la Cátedra de Realidad Nacional. Muchas gracias por acompañarnos en esta primera edición de nuestra temporada 2010. Gracias, Roberto. No me queda más que desearle a todos nuestros compatriotas que logren superar todos sus problemas y que sean esencialmente optimistas ante este desafío. Muchas gracias. Muchas gracias, Yair, por acompañarnos. A nuestros auditores les recuerdo que este programa y todos nuestros programas se encuentran disponibles en www.rdelcampov.blogspot.com.
Nos vemos en nuestra próxima edición y como siempre, temas, personajes, historias, realidades, el debate. Usted tiene la última palabra.